Hola chicos, ¿cómo les va? Eh, ya me conocen muchos de ustedes, soy Manuel López. Estoy grabándoles este video em, a los profesores Clara Otaola y Luis Maferra, que más que colegas son mis amigos, así que bueno, espero que les sea de utilidad esto que les voy a contar. Em, Me han invitado los profes para que les explique un poco las potencialidades y los lineamientos del estudio de restos de micromamíferos recuperados en sitios arqueológicos. Así que bueno, espero que les sea de utilidad esta charla. En un primer lugar, vamos a abordar el tema de los micromamíferos desde una perspectiva más anatómica, taxonómica y, bueno, y paleoecológica. Y por otro lado vamos a hablar de los micromamíferos y, bueno, y todos los estudios tafonómicos en torno a este tipo de restos. Bueno, ¿qué es un micromamífero? Para los zooarqueólogos es un mamífero cuyo peso vivo es inferior a 1 kilo. Para los biólogos es distinto porque es un mamífero cuyo peso vivo es inferior a los 100 gramos. Es decir, que nosotros nos basamos en la primera definición. Eh, un mamífero cuyo peso vivo es inferior a 1 kilo. Para que tomemos un poco de dimensión de lo que son estos huesos que recuperamos a menudo en sitios arqueológicos, de este lado hay huesos del postcráneo, huesos largos como eopelvis, húmeros. La escala es de 1 centímetro para que ustedes se den cuenta lo chiquitos que son este tipo de elementos, y acá hay huesos del cráneo y del postcráneo. Acá tenemos un cráneo que creo que es de un tuco-tuco, incisivo, escápula, costillas, ahí hay tibias, acá hay molares, así que bueno, para que tomemos un poco de dimensión del tamaño y de los huesos que estudiamos. Generalmente en esta categoría encontramos roedores, tales como algunos cuises, eh, la- ratas conejo, como vemos ahí, reitrón, colilargo del plata, varios roedores, tanto cávidos como otro tipo de roedores, como crisétidos, tenómidos, octodóntidos, abrocómidos, múridos. Y por otro lado, marsupiales, como algunas marmosas, como Tilamis pallidor, y otras. Es muy común hallar restos óseos y dentarios de este tipo de fauna en contextos arqueológicos, principalmente en sitios a reparo, como cuevas y aleros. Encontramos muchísimos sitios arqueológicos y huesos de este tipo de animales en sitios también a cielo abierto. ¿Qué posibilidades nos ofrece su estudio? Estos animales poseen requerimientos ecológicos acotados a nivel de microhábitat, o lo que es lo mismo, tolerancias ambientales estrechas. Es decir, se adaptan a condiciones muy específicas del ambiente. Eh, Tienen requerimientos ambientales muy específicos, como por ejemplo, se adaptan a pastizales, o a arbustales, o a bosques, o a áreas abiertas, o también a roquedales, o a medanales, o a humedales, o también a agroecosistemas, o algunos son más habituales en pastizales y arbustales, pero no en bosques, o algunos son eh, más frecuentes en áreas abiertas y pastizales, pero no en arbustales o bosques, o algunos son frecuentes en roquedales y pastizales, y así. Por ello, la primera posibilidad que a mí se me ocurre para hablarles del potencial del estudio de este tipo de fauna en sitios arqueológicos es que los restos óseos y dentarios de micromamíferos recuperados en sitios arqueológicos ofrecen la posibilidad de evaluar variaciones ambientales a través del tiempo y el espacio. ¿Cómo? Conociendo los requerimientos ambientales de cada especie y la distribución geonemia actual de cada una.
Luego veremos que el análisis tafonómico también complementa este tipo de interpretaciones e inferencias paleoambientales. Sin embargo, el estudio de restos óseos de micromamíferos recuperados en sitios arqueológicos ha sido habitualmente ignorado debido a diversas razones. Entre ellas, las deficiencias asociadas a la obtención de las muestras en los trabajos de campo y su preservación, en relación con las técnicas de recuperación inapropiada, como por ejemplo las mallas de zaranda que tienen mucha luz, entonces perdemos huesitos en las excavaciones, o cuando hacemos flotación, o cuando eh, separamos la fracción fina. Dificultades asociadas a la determinación taxonómica de dichos restos. En general, para determinar especies de micromamíferos necesitamos elementos del cráneo y dientes. Y bueno, esto es como se requiere un conocimiento muy específico de la biología, de la anatomía de estos bichos. Cada bicho tiene su firma en los huesos, pero particularmente el cráneo y de los dientes, y por ello tenemos que conocer bastante sobre eso para poder determinarlos. También requerimos de una colección de referencia, tanto física, lo cual es muy importante, como fotográfica. Por otro lado, hay dificultades en torno a la interpretación de la génesis de dichas acumulaciones. Por ejemplo, ¿cómo llegaron esas acumulaciones ahí? Muchas veces, erróneamente, los arqueólogos han interpretado que si hay evidencia de que hay actividad de roedores es porque hay actividad intrusiva de roedores subterráneos. Y no siempre ha sido así. Muchas veces los roedores se acumulan por la depredación de distintos animales y por seres humanos también. Eso lo vamos a hablar un poco en la segunda parte. Y por otro lado hay una asunción intuitiva y a veces errónea de que no podrían haber sido explotados por los seres humanos, o que tal explotación difícilmente pueda demostrarse arqueológicamente. Ahí tenemos una imagen que nos hace dar una idea del tamaño de un roedor, de un micromamífero, en relación al de un guanaco, al que los arqueólogos son muy adeptos. Y acá tenemos, como para seguir comparando, esto es de este lado una falange de un guanaco, y por otro lado un pie de un roedor pequeño y una falange. Es más, este pie entran 3 pies de esto en esta falange. En esta sola falange, miren, ahí tenemos una falange del ratón, para que se den una idea del tamaño con el que estamos tratando. Esta tenemos una escala de 1 milímetro y acá tenemos una escala de 1 centímetro. Para analizar este tipo de restos necesitamos instrumental de laboratorio especializado, algunas cosas más sofisticadas que otras. Tenemos pinzas, cajitas de petrio, cajitas de plástico, para tener bien organizado el material, y principalmente necesitamos una lupa binocular estereoscópica. Acá, por ejemplo, en una cajita chiquita que será de, no sé, no más de 10 por 10 centímetros, tenemos más de 50 dientes. Y acá, por ejemplo, también, así sigue, dientes. Y bueno, necesitamos sí o sí una lupa para estudiarlos. Vamos a empezar con un poco de anatomía y taxonomía. Ahí tenemos el esqueleto, cómo se ve el esqueleto completo de un quiz. Y tenemos los cráneos, que bueno, acá ven todos los elementos que tiene un cráneo de un roedor, idealmente, de los frontales, los parietales, los nasales, el arco cigomático, los incisivos, los molares que tenemos acá, las suturas, y así sucesivamente. El occipital, las bulas timpánicas. Entonces acá tenemos muchos elementos que nos ayudan a determinar las especies según su morfología. Y por otro lado, los dientes. Tenemos incisivos que están ahí y molares. Los molares tienen una morfología muy particular, principalmente los molares de los roedores.
y distinguiendo la morfología de cada uno, la firma de cada uno, podemos distinguir las especies. También la morfología de los molares varía según la edad. El desgaste, tienen desarrollo continuo los dientes y bueno, a medida que van creciendo los ratones, van desgastándose y la morfología se va simplificando. Pero acá tienen todos los elementos que tiene un molar superior. Acá tenemos el molar superior 1 y un molar inferior 1 de la mandíbula. Entonces, todas estas son las diferentes partes idealmente que tiene un molar y cómo los podemos ir distinguiendo entre especies. Por ejemplo, para que vean la escala de las cosas que estamos hablando, estas son fotos bajo lupa, tenemos de un lado un quiz, Microcavia australis, y de este lado un roedor crisétido de hábitos anfibios, Holochilus lagiliae. Ahí tenemos, yo les hice bien a mi manera, soy bastante malo con las manualidades, cómo vamos viendo los dibujos que generan en las superficies oclusales de los molares, es decir, en las partes de arriba, no en las partes laterales, sino en las partes de arriba de cada molar, y cómo vamos viendo los dibujos que tiene cada especie para distinguirlo de otros. Ahí, por ejemplo, de aquel lado tenemos otro dibujito, con un Pac-Man más acá. Entonces, para que ustedes se den una idea, acá más dibujitos para que se vayan dando más ideas. Por ejemplo, el molar 3 superior de Oligorisomys flavescens, un molar 2 inferior también de la misma especie, Oligorisomys flavescens, que es un colilargo, un ratoncito muy chiquito. Acá tenemos un molar 2, porque los cuises tienen un premolar y 3 molares, en cambio los crisétidos tienen solamente 3 molares. Acá vemos la morfología de un cuis, que su nombre es Cavia perea, el nombre científico, que no está actualmente distribuido en esta zona árida del oeste de Argentina, del centro-oeste de Argentina, pero lo hemos encontrado en el registro arqueológico. Y acá tenemos, por ejemplo, la sutura entre el maxilar y el premaxilar de Reitrodon auritus, que es otra especie que actualmente ha sido detectada en el sur de Mendoza y en Patagonia, pero en el registro arqueológico la hemos detectado en el norte también, en el noroeste. Hay un montón de trabajos de los micromamíferos como indicadores ambientales, acá ustedes lo pueden ver. Hay 1000 formas para estudiar cambios a largo plazo, para estudiar cambios recientes, hay 1000 cosas, estudiar impactos antrópicos, estudiar el cambio en la estructura de la vegetación, hay un montón de cosas que se pueden hacer en términos de los micromamíferos como indicadores ambientales. Acá, por ejemplo, yo les he puesto algunos ejemplos. Esta es la rata vizcacha colorada, Tympanoctomys barrera, que es uno de los roedores mejor adaptados a ambientes desérticos. Acá tenemos en un mapita las distribuciones actuales, por ejemplo, de Tympanoctomys barrera, que está descrito como distribuido en parches en la actualidad. Sin embargo, se ha atribuido su distribución en parches a que durante tiempos recientes el impacto de la ganadería ha influido fuertemente compactando el suelo. Y bueno, Tympanoctomys hace unas madrigueras y unas colonias en suelos abiertos arenosos que necesitan que estén medio suelta la tierra, el sedimento. Entonces la ganadería ha compactado fuertemente el suelo y ha generado esta distribución que tiene actualmente en parches, pero en el Holoceno. La distribución de Tympanoctomys, según lo que hemos hallado nosotros, ha sido bastante más continua. Esta es una de las cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, acá tenemos un mapa que se ha publicado recientemente, un trabajo que ha hecho una distribución predictiva del género Tympanoctomys para el año 2070, por ejemplo. Entonces, también podemos inclusive fomentar políticas de conservación de las especies y, bueno, e identificar cambios fuertes sobre el paisaje que generan las actividades antrópicas.
Por ello nosotros necesitamos conocer fuertemente cómo están distribuidas actualmente las especies. Por ejemplo, acá en un mapita, en un simple mapita, sabemos los registros actuales de Tympanoctomys barrera, para poder interpretar cuando las encontramos en el registro arqueológico, si están distribuidas actualmente en ese lugar o no, o a cuánto de distancia están distribuidas actualmente esas especies. ¿Qué habrá pasado para que una especie ya no esté en el lugar donde la detectamos en el registro arqueológico? Por ejemplo, la especie recientemente extinta Holochilus lagilia, de la cual ya le mostramos la morfología del M1 superior recién, este bichito era típico de ambientes de humedal. Todos los bichos del género Holochilus, hay Holochilus vulpinus, Holochilus chacarius, Holochilus brasiliensis, bueno, en este caso Holochilus lagilia, que está distribuido en el centro-oeste de Argentina, encontraron un ejemplar vivo en la década de 1950 en San Rafael. Sin embargo, aparentemente por el uso que se ha hecho del agua, principalmente, drenando algunas ciénagas, como por ejemplo la ciénaga del Bermejo, que la empezaron a drenar a principios del siglo XX, o la construcción de muchos diques para los oasis de cultivo y para la ciudad, ha generado un impacto muy fuerte sobre los humedales y, por ejemplo, este bicho se habría extinto hace poquitos años, en los últimos 50 años se habría extinto. Como hay otras especies que estaban en el área, por ejemplo en las lagunas de Guanacache había otra especie de mamíferos que no eran micromamíferos, como el aguaraguazú, que aparentemente por el uso excesivo de la actividad antrópica sobre los humedales, sobre esa manipulación, se habría retraído su distribución. El aguaraguazú lo asociamos con zonas más húmedas como el litoral, por ejemplo. ¿Cómo fortalecemos nuestro conocimiento sobre la distribución actual de las especies? Con mucha lectura y análisis de la literatura ecológica, tenemos que leer mucho, con recolección y análisis de material actual, como muchos ecólogos hacen trampeos de distintos roedores, pero hay algo que nos interesa más a los arqueólogos que tiene que ver con cómo se acumulan los restos óseos y dentarios de micromamíferos en sitios arqueológicos y también paleontológicos, que es a través de la acción de distintos depredadores, los cuales muchos de ellos basan su dieta en micromamíferos, tales como la lechuza del campanario, por ejemplo, que es una de las mejores para nosotros muestreadoras de las comunidades de micromamíferos de un área. Estos depredadores, a través de la depositación de sus egagrópilas, en el caso de que son de rapaces, heces, en el caso de mamíferos carnívoros, y o restos no ingeridos, productos de su depredación, han contribuido a la formación de numerosas acumulaciones óseas y dentarias de micromamíferos en miles de sitios arqueológicos y paleontológicos alrededor del mundo. ¿Qué es una egagrópila? O pellet, o bolo. Es un bolo de pelo y huesos principalmente, que se conforma por todo lo que no fue definitivamente tragado por las aves rapaces, que son restos óseos, dentarios y epidérmicos principalmente. Todos los tejidos blancos, la sangre, los tejidos blandos, los ingirieron esos depredadores. Y después acá ven algunas fotitos de unas egagrópilas de distintos depredadores. Por ejemplo, estas dos son de lechuza del campanario y estas son de lechucita de las vizcacheras. Adentro de todos estos bolos están llenos de huesos y nosotros los buscamos y podemos saber qué bicho, qué animal, qué micromamífero se está comiendo actualmente esa lechuza en ese lugar. Y a veces nos conviene buscar egagrópilas en lugares donde tenemos sitios arqueológicos para que podamos comparar el registro actual del registro arqueológico. Es decir, conociendo la dieta de distintos depredadores, podemos aproximarnos de mejor manera a las comunidades actuales de micromamíferos de un área, y de esta manera contribuir a fortalecer las posibles inferencias paleoambientales en base a micromamíferos arqueológicos procedentes de esa área. Acá, por ejemplo, tenemos como una parte del desarrollo del trabajo del estudio de agrópilas actuales en nuestro laboratorio. Esto nos sirve como un puntapié para nuestra segunda parte, tan aburrida como interesante, tan apasionante para mí, tan aburrida para mi familia.
Que la tafonomía, lejos de estudiar los procesos destructivos sobre el registro arqueológico, como muchas veces la han caracterizado, se estableció desde la década de 1940 como una rama de la paleontología para intentar explicar todos los procesos por los cuales un organismo pasa de la biosfera a la litosfera. Por eso Efremov decía que la tafonomía es una rama que nos intenta aproximar a las comunidades actualmente vivientes en el pasado, la dinámica de las comunidades de fauna, en ese caso, existentes en el pasado. La tafonomía es el estudio de los procesos que afectaron la transición de los restos de organismos pasados vivientes a la litosfera, tal como lo vemos en el registro arqueológico. La etimología del término reside en dos palabras griegas, tafos, entierro, y nomos, leyes, leyes del enterramiento. La tafonomía, si bien muchas veces se ha considerado como una disciplina que solamente evalúa los procesos postdepositacionales, también evalúa los procesos predepositacionales, o sea, los que estudian la dinámica de las comunidades vivientes en el pasado. Por ejemplo, una huella de corte que estudiamos tafonómicamente es un proceso predepositacional, en el caso de que sea una huella de corte realizada por seres humanos sobre un hueso, al momento del consumo, del uso para piel, para lo que fuera. Una digestión gástrica que encontramos de algún depredador sobre un hueso es un proceso predepositacional y tiene que ver con la depredación, con un proceso ecológico, no con un proceso postdepositacional asociado a la destrucción o a la preservación diferencial de determinados elementos. Pero esto lo veremos en la segunda parte de esta presentación. Muchas gracias.